¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más de bases jurídicas. En esta ocasión vamos a comenzar con un tema nuevo también, pero hoy vamos a hacer varias cosas. Uno, comenzar con este tema nuevo, obviamente explicar cómo descargar este tema, también revisar algunas tareas y dar avisos finales, ya que está pronto a terminarse la materia. Vamos a comenzar con este archivo que se llama capítulo 7, Organismos de control y apoyo al comercio exterior. Este archivo ustedes lo deben de tener porque de aquí puede venir el examen. Al final voy a decir más o menos qué puede venir en el examen y ya hay fecha de examen también. Bueno, ¿cómo descargar esta información? Les recuerdo, se van a San Google, le ponen estudiando contaduría junto, sin ningún tipo de separación, le dan enter y después le dan tiki tiki a la primera página. Entran a la página de Estudiando Contaduría, es la mía. Posteriormente ustedes buscan la institución, buscan Comercio Exterior, Aduanas, le dan tiki tiki y ya que entren ahí van a buscar la materia. En este caso no es Transportes, no es Contabilidad 1, no es Contabilidad 2, es Bases Jurídicas de Comercio. Y descargan el libro que dice Organismos de Control y Apoyo al Comercio Exterior. Le dan tiki tiki y obviamente van a tener lo que es este. Vamos a comenzar primeramente con este. Este simplemente es un capítulo, no están todos los capítulos. Y esos son los organismos de control y apoyo al comercio exterior. Todas estas instituciones que van a ver a continuación son instituciones que van a utilizar, van a manejar y van a tener que aprenderse porque van a escucharlos durante toda la carrera. Y si se dedican a esto, pues lo van a tener que escuchar. Algunos son Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Salud, Secretaría de Comunicación y Transporte, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que ya cambió de nombre en este gobierno, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Relaciones Exteriores, Organismos Públicos Descentralizados, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco de México, Organismo del Sector Privado, Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, Consejo Empresarial para Asuntos Internacionales, Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior y comisiones competentes en materia de comercio exterior sería Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México, Comisión de Comercio Exterior, Comisión Mixta para la Promoción de Exportaciones y Sistema Nacional de Promoción Externa. Todas estas instituciones son algunas de las que se van a relacionar siempre con el comercio exterior, así es que sí es importante conocerlo. Empezamos con el organismo de control y apoyo al comercio exterior. El comercio exterior mexicano ha transitado de un proteccionismo burocrático a un liberalismo que finca en los mercados extranjeros todo el proyecto económico y social hacia el futuro. El proceso desregulador y de apertura se ha reflejado con nitidez en el ámbito de las funciones estatales. Por ello dedicamos al presente capítulo a describir las dependencias y organizaciones que directa o indirectamente participan en el comercio exterior. Entonces, todo lo que acabamos de mencionar son instituciones que tienen que aprenderse, obviamente, tras la marcha de su curso, porque son instituciones que van a relacionarse con el comercio exterior. Algunas posiblemente por el nombre digan no tienen mucha relación, como por ejemplo Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pues dices tú comunicaciones, comercio exterior es como de viajes, sí, pero también se relaciona. Ya en su momento lo van a ver en otra materia que se llama Incontemps, pero bueno, eso ya es más adelante. Para ello estudiaremos a los organismos de la Administración Pública Federal, los organismos del sector privado y las comisiones gubernamentales competentes en materia de comercio exterior. En un principio debemos señalar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue publicada el 29 de diciembre de 1976. Solamente para aclaración, la palabra DOF significa Diario Oficial de la Federación y es algo así como un periódico, pero para cuestiones de gobierno nada más, donde, ya más adelante van a verlo tal vez en otras materias, donde les explican y les dicen lo que se va a hacer, ¿no? Como leyes, reglas, todo ese tipo de situaciones las publican ahí. Posteriormente dice, estructura la Administración Pública Federal descentralizada y paraestatal y la Administración Pública centralizada. Está constituida por la Presidencia de la República, la Secretaría del Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica, en tanto que la Administración Pública paraestatal se conforma de organismos descentralizados
empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas y de fideicomisos públicos. Todo eso engloba esa institución. Después están los organismos públicos centralizados. ¿Quiénes son? Bueno, vamos a ver quiénes son. En materia de comercio exterior, diversas secretarías del Estado participan regulando y supervisando las actividades relacionadas con la materia, es decir, con comercio exterior y aduanas, las cuales presentamos en este capítulo. Cabe señalar que para efectos de este estudio únicamente se tomaron en cuenta las atribuciones de la dependencia relacionadas con la materia de comercio exterior, pues cada secretaría tiene una función específica y diversas atribuciones para lograr la consecución de sus objetivos, por lo que la persona que desee información más específica sobre las atribuciones y facultades de alguna dependencia de las que aquí se presentan deben remitirse a fuentes originales. Entonces, la primera institución que deben de conocerla, deben de saber de qué trata, es la Secretaría de Economía. Posiblemente alguno de ustedes la ha escuchado, pero bueno, no sabía que tenía una relación con comercio exterior. Y se puede ser considerada como la autoridad más importante en materia de comercio exterior. Sus actividades se fundamentan en el artículo 34 de la ley de la LOPAP, de las cuales destacan lo siguiente. Es decir, estas son las funciones que la Secretaría de Economía tiene, referente a temas relacionados con comercio. Formular y conducir las políticas generales de la industria, comercio, exterior, interior, abastos y precios del país, con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal. Entonces, se permite regular ¿qué? En el comercio, en la industria, cuestiones de precios, algunos precios, ¿no? Fomentar en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores el comercio exterior del país. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales. Entonces la Secretaría de Economía se encarga de todo eso. Escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estudiar y determinar las restricciones para los artículos de importación y exportación y participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos del comercio exterior. O sea, todo eso es trabajo de Secretaría de Economía junto con otras dependencias. Estudiar y determinar mediante reglas generales, conforme a los montos globales establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, comercio exterior y el abasto, incluyendo los subsidios sobre impuestos de importación y administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados. Entonces, todo eso es obligación de la Secretaría de Economía. Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil, así como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología. Entonces, todos estos temas, Secretaría de Economía. También establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para la actividad comercial, así como las normas y especificaciones industriales. Todo lo que tenga que ver con la calidad de los productos, Secretaría de Economía. Asesorar a la iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias, en el de las empresas que se dedican a la exportación de manufacturas nacionales. Prácticamente se dedica a asesorar a personas o empresas grandes que dicen, bueno, yo quiero exportar cierto producto, ¿cómo le hago? Esta secretaría es la encargada de formular y conducir la política general de comercio exterior, fomentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el comercio exterior del país. Por otra parte, estudia, proyecta y determina los aranceles y las restricciones para los artículos de importación y exportación. Todo eso lo hace la Secretaría de Economía. Después está la Ley de Comercio Exterior. Faculta a dicha Secretaría para... Les había comentado que la Ley de Comercio Exterior no es una ley que se tenga que ver al 100% en esta materia. Posiblemente la van a ver más avanzados y más adelante. Pero algunas de las cosas que, en la Ley de Comercio Exterior vienen son las siguientes. Estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo Federal modificaciones arancelarias. Es decir, la Secretaría de Economía puede tomar la decisión si quiere o tiene ideas de cambiar algún tipo de tasas arancelarias, que ya se verá eso en otros temas y en otras materias. Tramitar y resolver las investigaciones en materia de medidas de salvaguarda. Todo lo relacionado con, investigaciones sobre ciertos productos o ciertas empresas. También la Ley de Comercio viene información ahí. Estudiar, proyectar y establecer y modificar medidas de regulación y restricciones no arancelarias a la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías. ¿Qué se puede pasar? ¿Qué no se puede pasar de mercancía? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Todo ese tipo de cosas.
junto con la ley de comercio exterior, pues también es válido. Establecer las reglas de origen, hay que ver qué tipo de reglas le van a poner a ciertas mercancías y también a qué países. Otorgar permisos previos y asignar cupos de exportación e importación, también ellos tienen esa posibilidad de hacer. Establecer requisitos de mercado de país de origen. Tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, en dado caso que existan algún problema entre empresas sobre ciertas marcas o productos, pues también la Secretaría de Economía pues tiene que regular eso. Asesorar a los exportadores mexicanos involucrados en investigaciones en el extranjero en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda, pues ayudar a personas mexicanas que cometieron tal vez algo en otro país. Coordinar las negociaciones internacionales con las dependencias competentes, negociaciones, expedir disposiciones de carácter administrativo en cumplimiento de los tratados o convenios internacionales en materia comercial de los que México sea parte, que ya quedó de tarea algunos tratados que investigaran de lo que México forma, que son bastantes. Establecer mecanismos de promoción de exportaciones. Sus objetivos principales son apoyar a las empresas comerciales e industriales en sus iniciativas para modernizarse y elevar su competitividad, mantener el dinamismo de las exportaciones incorporando nuevas empresas a la exportación directa e indirecta, impulsar la cultura del consumidor que privilegia la toma de decisión informada y selectiva para proteger el poder adquisitivo de las familias. Cuenta con la siguiente estructura orgánica básica, y este es más o menos como se compone obviamente la secretaría. Está un secretario y hay diferentes subdivisiones, ¿no? Subsecretaría de Negociación Comercial Internacional, Subsecretaría para Pequeña y Mediana Empresa, Subsecretaría de Normatividad y Servicios de la Industria y Comercio Exterior y Subsecretaría de Comercio Exterior. También hay un reglamento interior de esta secretaría que dice señala las atribuciones de cada subsecretaría, es decir, cada de las 4 que están ahí tienen un reglamento. Las principales atribuciones en materia de comercio exterior que maneja esta secretaría son ejercidas a través de las siguientes dependencias: Subsecretaría de Negocios Comerciales Internacionales, Coordinación General de Negociaciones con Europa y Sector Servicio. Sus atribuciones principales son diseñar estrategias para la participación de México en las negociaciones comerciales internacionales con países de Europa y en materia de servicios. Entonces, cualquier problema que tú tengas con el país de Europa te vas a ir a esta subdivisión, digamos, ¿no? Conducir las negociaciones comerciales de México en los países de Europa y con organismos comerciales internacionales de esa región y en materia de servicios. Atender las relaciones comerciales con los países de Europa y coordinar las áreas responsables. Después está la unidad de negociaciones con América, acceso al mercado y compra del sector público. Sus atribuciones principales que son diseñar estrategias para la participación de México en las negociaciones comerciales internacionales con los países de América del Norte, América Latina, el Caribe y con organismos comerciales internacionales de la región. Está la parte, digamos, de América Latina y también igual está una secretaría que, te va a ayudar, te va a decir qué hay que hacer, ¿no? Coordinar las negociaciones comerciales de México con los países de América, dar seguimiento a los tratados de libre comercio en vigor en materia de revisión de concesión arancelaria, que alguno de ustedes investigó todos los tratados que tiene México, que ahorita los vamos a ver a continuación, reglas de origen, acceso al mercado y compra del sector público. Luego, supervisar la administración del Tratado de Libre Comercio en vigor en materia de revisión de concesiones arancelarias, acceso al mercado, compra del sector público, aplicación de preferencia, cupos, salvaguardas, especies, reglas, en fin, todo lo que tiene que ver, ¿no? Después sigue la Dirección General de Consultoría Jurídica y Negociaciones, que está dentro de aquí. Y sus funciones principales son las siguientes. Vamos a terminar hasta aquí para continuar la tarea. Proporcionar asesoría jurídica en materia de negociaciones y asuntos comerciales internacionales y respecto de la aplicación de los tratados comerciales internacionales de los que México sea parte. Entonces, todo eso es su obligación ayudar. Diseñar estrategias para la participación de México en las negociaciones comerciales internacionales en materia de procedimientos generales para la resolución de controversias y disposiciones institucionales de tratados comerciales internacionales. También, obviamente, todas las empresas que se dedican a cuestiones de negocios internacionales, va a aplicar esto, ¿no? Si tú eres un negocio que está nada más aquí en esta ciudad, no haces nada que ver con ellos, no te va a ayudar, obviamente. Para eso existen otros programas. Después está conducir las negociaciones comerciales internacionales en materia de procedimientos generales para la solución de controversias y disposiciones institucionales de los tratados comerciales en los que México participa,
participar en las negociaciones comerciales internacionales en el ámbito de su competencia como parte integrante de los equipos de negociación, asegurar la compatibilidad de las negociaciones comerciales internacionales con la legislación mexicana y conducir en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es otra dependencia importante, y demás dependencias competentes, la revisión jurídica de los tratados comerciales internacionales que se pretenda suscribir, dar seguimiento a los compromisos adquiridos por México en los tratados internacionales en materia comercial dentro del ámbito de su competencia, y coordinar la defensa en los procedimientos de solución de controversias instaurados conforme a los tratados comerciales internacionales de los que México sea parte, con la participación de Secretaría de Relaciones Exteriores y otras dependencias y entidades, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Unidad de Práctica y Comercios Internacionales de la representación de México ante la Organización Mundial de Comercio. Bueno, hasta aquí prácticamente esa Secretaría de Economía es prácticamente importante, de las que todavía falta por ver, ¿no? Y obviamente tiene sus secretarías individuales para lo cual ayuda a todas las personas que tienen negocios internacionales. Ya para terminar, vamos a ver nada más la Dirección General de Asuntos Comerciales Multilaterales que hace, y vamos a hacer las revisiones. Dice, sus atribuciones principales son diseñar estrategias para la participación en México en organismos comerciales multilaterales y en las negociaciones comerciales internacionales como países de Asia, África, Oceanía y Medio Oriente, conducir las negociaciones comerciales de México con los países de Asia, África, Oceanía y Medio Oriente. Y pues hasta aquí vamos a dejarlo. Ya después vamos a continuar la siguiente clase con solamente esta información. Les recuerdo que hay que bajar esta información. Si ya lo tienen, pues bueno, aquí seguirían la lectura. Entonces, prácticamente de todo lo que hemos leído, prácticamente te viene la clasificación de las instituciones que se dedican y que de alguna manera se relacionan con el comercio exterior y la aduana. Ok, entonces lo van a tener que descargar y pues yo les recomiendo volver a leerlo nada más para darle ahí una pequeña releída, ¿no? Y prácticamente sería todo en esta información. Vamos a quedarnos en la página, bueno, en la página sería 385, pero de este pequeño página, porque está compaginado con otra. Muy bien. Vamos a dejar esta parte aquí. Ahora, vamos a revisar la primera tarea que se dejó. Voy a agarrar dos tipos de información. Si una persona hace la tarea, por ejemplo, como ella que lo hizo en el cuaderno, también está correcto. Ella lo quiso hacer en el cuaderno, no hay ningún inconveniente, lo puede hacer en el cuaderno. Donde se habló sobre los tratados internacionales de libre comercio. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, ella utilizar ya sea Word o una presentación de PowerPoint. Vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. La mayoría de las personas que entregaron la tarea entregaron casi la misma información. Así es que vamos a basarnos en la tarea de esta persona, pero de todas formas la mayoría lo entregó casi igual. Solamente lo que cambió fue el diseño, pero bueno, este diseño es un poquito más entendible. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio en lo que respecta a la parte del continente americano involucra a 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. Es un acuerdo comercial que pretende beneficiar a los 3 países llamado TELECAN. ¿Qué es el TELECAN? Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es un acuerdo global que establece las reglas para el comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. El acuerdo es un documento que incluye 8 secciones, 22 capítulos y 2000 páginas. Esto del TELECAN y este acuerdo sí existe. De hecho van a tener una materia que se llama Tratado de Libre Comercio, pero bueno, ya en su momento van a tener esa materia y van a ver todo esto. Literalmente van a ver los 22 capítulos y más de 2000 páginas donde hablan sobre el Tratado de Libre Comercio. Aunque bueno, ya sabemos que ya cambió, que ahorita vamos a mencionar eso. Nada más hay que terminar esta tarea de revisión. También menciona aquí un sabías que, mira, le pone un sabías que. El tratado que está basado en el Tratado del TELECAN entró en vigor el 1 de enero de 1994. Fue el resultado de más de un año de negociaciones que se vieron marcados por las amenazas de imposición de aranceles por los Estados Unidos contra Canadá. ¿Cuándo se firmó el TELECAN? El TELECAN sustituyó al Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos, que fue firmado en 1988. En 1991 iniciaron las negociaciones del TELECAN, que fue suscrito por Brett Murlane, primer ministro canadiense, George Bush, presidente de Estados Unidos de aquella época obviamente, y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, y que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Se refiere al tratado.
Estos presidentes son los que firmaron. Antes había un tratado entre Canadá y Estados Unidos, pero prefirieron hacer un tratado en los 3 países más importantes prácticamente de Centroamérica y Norteamérica. Posteriormente, ¿quién administra el Telecán? El Telecán es administrado por el subsecretario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establecido de conformidad con el artículo 2002 del tratado. Ahí sería cuestión de ir a ver toda la ley. El secretariado se encarga de administrar los mecanismos estipulados en el tratado para resolver las controversias comerciales entre las industrias nacionales o los gobiernos de los países parte de una forma oportuna e imparcial. ¿Y cuál es el objetivo de esos países? En este caso, estos 3 son conceder a los firmantes el estatus de nación más favorecida, es decir, que estos países cuenten con las mejores condiciones de comercio entre ellos, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios, promover condiciones de competencia justa, aumentar las oportunidades de inversión, proporcionar protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. Prácticamente mercancías, productos que pasen de un país, de estos 3 países, de una manera más fácil, no tan complicada como aquellos países que ni siquiera están en este tratado. Y también los derechos de propiedad intelectual, que es un tema que van a ver más adelante en otras materias, que está muy interesante también. Y esto es prácticamente el famoso Telecán, que actualmente ya se llama TEMEC. O sea, esto ya es pasado. El TEMEC es lo mismo, pero más barato, en pocas palabras, ¿no? Pero bueno, ya en su momento van a ver este tratado. Si hicieron la tarea, ya sea en una hoja de Word, en una hoja de presentación o en el cuaderno, pues es correcto. La tarea número 2 sería la siguiente. Por ejemplo, ellos lo hicieron de esta manera. Es referente a cuántos tratados México tiene. Aquí puso un cuadro esta persona y puso el Telecán, que ya les había comentado que ya es TEMEC. Un tratado con Costa Rica, con Colombia, Bolivia, Nicaragua, Chile, Uruguay, El Salvador, Guatemala y Honduras. Con la Unión Europea también hay, Israel y Asociación Europea de Libre Comercio y Japón. En este caso esta persona investigó con qué países. Nada más que faltó poner el nombre. Por ejemplo, aquí sí le puso el Telecán, porque es el más conocido. Le faltó poner nada más ahí. Por ejemplo, tenemos con Costa Rica, ok, está muy bien, pero ¿cómo se llama el tratado, no? Pero es correcto si alguien lo hizo así en Word también. En este caso vamos a ver el siguiente, tratados internacionales donde se encuentra México, que vamos a leerlo. Y bueno, esto les recuerdo que puede venir en el examen. Más adelante les voy a avisar sobre el examen. A continuación se mostrarán algunos tratados comerciales en donde México es partícipe. Está el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, que ahora ya se llama TEMEC, pero bueno, en su momento así se llamaba. Esta ya lo vimos. Luego está el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Costa Rica, que es el que puso su compañero, ¿no? Nomás puso Costa Rica, pero realmente se llama así el tratado. Costa Rica y México hacen un tratado. Bueno, vamos a leer nada más los puros tratados para no leer qué dice cada uno. Después está el Tratado de Libre Comercio, México, Colombia y Venezuela. Los miembros del tratado son México, Venezuela y Colombia. Después está el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, mexicanos y la República de Bolivia. Es otro tratado que se tiene. Luego, Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, mexicanos y el gobierno de la República de Nicaragua. O sea, con Nicaragua tenemos también un tratado. También el Tratado de Libre Comercio de la República de Chile y los Estados Unidos mexicanos. Con los chilenos también hay un tratado. Tratado de Libre entre Estados Unidos mexicanos y la República Oriental de Uruguay. También con los uruguayos, con ese país sudamericano. Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte. Bueno, ¿qué significa eso? Este tratado fue firmado entre México, El Salvador y Honduras, ¿no? Entró en vigor del 15 de marzo del 2001 y el propósito general estableció una zona de libre comercio que permite avanzar, estimulando la expansión y diversificación de bienes y servicios. Muy interesante lo que dice, bienes y servicios, promoviendo condiciones de libre competencia, eliminando las barreras de comercio y facilitar la circulación de bienes originales y servicios. Es decir, productos que vienen de México van hacia allá o de ellos hacia acá. Pero algo muy importante que sí debe de uno recalcar. Bienes y servicios, no personas. Entonces, por ahí muchos de ustedes están viendo que posiblemente exista una guerra entre mexicanos, guatemaltecos y estadounidenses contra Honduras, porque los hondureños se quieren pasar a Guatemala nomás porque se les da la gana, sin ningún tipo de permiso o cuestión migratoria que diga, sí puedes pasar. Eso súmale la pandemia y entonces hay mucha gente infectada con esa situación
y puede ser un peligro para el país, tanto para Guatemala, México y Estados Unidos. Entonces, hay que aclarar que los tratados son para cuestiones comerciales de empresas que tienen productos o servicios, no son para personas, no es para las personas. No es como mucha gente piensa, es que tenemos un tratado de libre comercio, entonces yo puedo pasar libremente. No, esos son otros temas. No metieron esos temas aquí porque sería algo complicado, ¿no? Imagínate, libre comercio, libre personas. Entonces aquí los hondureños pues están malinterpretando y piensan que es libre, ¿no? Entonces, pues eso es lo que no debe ser. Recuerden, son para cuestiones comerciales, nada más. La cuestión de migración y otras cosas, hay otros temas que sí, es verdad, se relacionan un poquito con el comercio exterior. Más adelante, en otras materias van a ver esos temas de las cuestiones de personas y de migración. Lo van a ver en la ley aduanera. Pero eso no es de materia de esta. Van a tener una materia que se llama ley aduanera 1 y ley aduanera 2. Y ahí se va a manejar qué pasa en cuestiones sí comerciales, pero de personas. Es decir, una persona que quiere ir a estudiar allá, que quiere trabajar. Porque eso no es comercio, ¿no? Nadie está vendiendo nada. Son personas, no empresas. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Tratado de Libre Comercio contra la Unión Europea, que lo había comentado también su compañero, nomás que no investigó esta parte. Tratado de Libre Comercio contra Israel, también tenemos contra Israel, por ejemplo. Contra Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos mexicanos y los estados de la Asociación Europea. Entonces hay ciertos países ahí. Acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica entre Estados Unidos mexicanos y Japón. Tenemos con los japoneses, entre algunos. La mayoría de ustedes investigó la información parecida, por lo cual, bueno, yo nomás agarré en este caso a esta persona. Les recuerdo estudiar también sus tareas porque pueden venir en el examen. Después siguió la tarea número 3, que sería ¿qué es el derecho aduanero? Bueno, rápidamente, ¿qué es el derecho aduanero? La mayoría investigó algo parecido, pero bueno, voy a tomar como referencia a esta persona. De todas formas, hay que leer sus tareas. Para aquellos que se preguntan, bueno, es que yo hice también la tarea, pero yo no tengo lo que ella tiene. En el examen, ¿cómo sería? No se preocupen, el examen y las preguntas son iguales para todos. No importa si tu tarea la hiciste de otra forma o pusiste otra información. De todas formas, las respuestas a las preguntas del examen son similares para todos. No es que un examen tenga la definición de tal persona u otra. Para que no se preocupen, porque muchos ya se están preocupando ahorita de que, bueno, yo tengo una definición, pero no es la misma, pero sí significa lo mismo. No se preocupen. Siempre va a haber cosas similares. Por eso les digo que es similar prácticamente todo lo que investigaron. Tal vez algunos pusieron más, otros pusieron menos, etcétera, ¿no? Derecho aduanero. ¿Qué es el derecho aduanero? Bueno, dice, ¿qué es? Se encarga de regular el control tanto fiscal como tributario, incluso penal, de los medios de transporte, bienes y personas de comercio internacional y de la gestión que hacen de las aduanas. Esto regula los bienes, personas y medios de transporte utilizados para la entrada y salida del país, y el derecho aduanero establece los impuestos arancelarios entre gravámenes se basan en la transacción internacional y regulados por este derecho. Muchos de ustedes a lo mejor vieron en la materia pasada, creo que a ustedes les impartí la materia de introducción al derecho, no recuerdo si fueron ustedes, pero hay muchos tipos de derechos. Entonces hay un derecho aduanero. Si bien es cierto, regula este tipo de situaciones en dado caso que existan demandas entre personas, entre comerciantes de un país a otro. Por eso es importante el derecho aduanero, que sí se relaciona con el comercio exterior y aduanas. Características del derecho aduanero son las siguientes. Es un derecho transversal que se encarga de los problemas fiscales, administrativos, tributarios y penales. Todo este tipo de situaciones en derecho aduanero se tiene que arreglar. Entonces puede existir algún problema, derecho aduanero sería la solución. Tiene carácter internacional, es decir, está obligado a la operación de relaciones con jurídicos internacionales. A veces hay problemas entre países, entonces serían dos. Ya sea Estados Unidos con México, Guatemala con México, España con Italia. Eso sería derecho aduanero y sería algún problema. No es interno. Se basa en intercambios internacionales por medio de las fronteras. Puede ser una frontera terrestre, una frontera marítima, una frontera aérea también puede ser. Si no se cumple correctamente, tiene una sanción. Ya depende aquí del tratado como vengan, ¿no? Las aduanas se encuentran en diversos sitios fronterizos, normalmente como oficinas. Efectivamente, más adelante lo van a ver en la materia de aduanas, que así se llama. Incluso existe una ley que se llama ley aduanera. En México existen bastantes aduanas donde se revisa todo tipo de situación. Por eso les digo que es un tema de aduanas, cuando son personas. Aquí se maneja mucho la persona.
Ese es un derecho al alcance público. Las instituciones y tanto privado también se relacionan. Y esto limita la entrada y salida de Estado a algunos productos, efectivamente, ¿no? Y el objetivo sería, los objetivos de este derecho por lo menos son 3. Carácter tributario. Busca la realización de la manera correcta de los impuestos, al igual que los intercambios de mercancía de forma internacional. Control de comercio, regular la entrada y salida de productos y de personas por el bien tanto público, ambiental y económico. Y objetivo penal, ¿no? Entonces, todo esto es derecho aduanero. Entonces, está muy interesante el derecho aduanero. De hecho, en la universidad hay una materia que se llama derecho aduanero. Solamente la pura materia nada más. De hecho, es una materia esta. Pero aquí lo estamos viendo como un concepto, ¿no? Bueno, prácticamente toda la información teórica del día de hoy ya la terminamos. Obviamente de esta, pues falta un montón. Que vamos a ver la próxima clase. Ok, avisos. Vamos a ver los avisos. Vamos a ver esto que es. Bueno, esto no es necesario. Avisos. La semana de... La próxima semana ya es la última en conocimiento, es decir, en clase, porque hasta la próxima ya se acaba. Entonces, la próxima semana ya es la última clase, podemos decir, donde vamos a ver teoría y también es el examen. Próximo viernes hay examen. ¿Cómo es el examen? El examen es de manera virtual. Entonces, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que tienen que poner su correo electrónico y su nombre completo en lo que es en aquí en nombre completo y correo electrónico Gmail. Entonces aquí tienen que poner su nombre. Revisen que estén todos ustedes porque aquí voy a enviar a cada uno el enlace para su examen. Si no están hasta la siguiente semana que va a ser el examen, pues se van a quedar sin examen y tienen 0 ya en el examen de forma automática. Les recuerdo que el examen es para que se termine solamente ese día. Ese día se tiene que hacer. Eso significa que ya no más la próxima semana tendrían que esperar a más la calificación. Entonces, en pocas palabras, examen próxima semana y también hay clases. Así es que lo que se ve en clase puede también venir en el examen. Terminando la clase, ya les doy el enlace, le envío sus correos electrónicos y hacen su examen. Tienen todo el día para hacerlo. Creo que ya les tocó a ustedes más o menos cómo se hace el examen y ya. Después, la próxima semana, un día antes, tienen para entregar el portafolio. Y ya la próxima, en 15 días, ya les voy a entregar la pura calificación, no va a haber transmisión. Simplemente en WhatsApp su calificación y se acabó. Prácticamente ese es el aviso. Bueno, pues hasta aquí vamos a terminar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Referente a los trabajos y las tareas, ahorita en Classroom van a ir apareciendo, si es que ya aparecieron, para que ustedes vayan viendo qué tienen que hacer. Muchísimas gracias y la próxima semana también de una vez les explico sobre el portafolio, porque si hay portafolio con ustedes, cómo se hace, que bueno, ya lo saben hacer, pero bueno, de todas formas lo explico. Así es que la siguiente semana va a estar más pesada porque va a haber clase, va a haber examen y explicación de portafolio. Así es que no falten. Muchísimas gracias, hasta la próxima.